¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pulso Regional en Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Espacio para el análisis y el debate, una semana más en que tenemos que recoger un tema que sin duda ha marcado esta semana, ha estado presente para muchos de manera excesiva en los medios de comunicación. Pero bueno, nosotros lo planteamos cuando hicimos la reunión con el editor y dijimos, bueno, ¿será excesivo también que nosotros estemos hablando de lo sucedido hace 40 años en este Pulso? Y dijimos, bueno, tenemos que tenerlo, ¿no? Porque si bien se han hecho grandes reportajes y han hablado que han aparecido imágenes prohibidas, etcétera, pero bueno, en el Pulso teníamos que recoger el tema que hoy nos convoca. 1973, a 40 años y el camino a la reconciliación es el tema de hoy y lo estaremos conversando con el panel que ustedes seguramente ya vieron en el inicio del programa. Partimos por la única mujer que nos acompaña hoy, Genoveva Sepúlveda, militante UDI, candidata a CORE. Bienvenida, Genoveva, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También está con nosotros don Víctor Maturana, quien es presidente del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIMPROD. Víctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña también el diputado de Renovación Nacional en el Distrito 51 en la costa, Araucanía Sur, costa se puede decir, ¿no, diputado? José Manuel Edwards, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y con nosotros está también el padre David Gómez, sacerdote y licenciado en Teología, con una mirada interesante frente a este tema. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias. Con ellos estaremos analizando y debatiendo el tema de hoy que se contextualiza con esta nota que revisamos a continuación y que preparó el periodista Gustavo Peña. Veamos. La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado estuvo marcada por los diversos reconocimientos de responsabilidades y peticiones de perdón por parte de políticos de todos los sectores, jueces y diversas organizaciones, quienes quisieron dar un testimonio de sus visiones sobre lo ocurrido a partir del 11 de septiembre de 1973. Mientras la conferencia episcopal señaló que este hecho fue un momento doloroso para la historia chilena, cuyas heridas no han terminado de cicatrizar, el presidente Sebastián Piñera realizó una revisión de las causas y efectos del golpe militar, señalando que aunque no se pueden homologar las responsabilidades políticas con las violaciones a los derechos humanos, estas sí deben ser compartidas por todos los que propiciaron dichos eventos. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos instó al Estado chileno a adoptar medidas para avanzar en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas, y llamó a quienes pudieran tener información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos a entregarla, dando así una señal de humanidad hacia sus familiares. Sin embargo, y como todos los años, las imágenes de violencia se vuelven a reiterar. Y es que la reconciliación nacional sin duda es ansiada por todos, pero recorrer este camino y lograr una memoria histórica común, al parecer es bastante difícil de conseguir en la actualidad. A 40 años, los protagonistas hoy en Pulso Regional. Bien, ahí teníamos la nota entonces que resumía un poco el panorama que se ha vivido esta semana. Yo ya lo decía, está cargado de múltiples otros matices y además de estos pedidos de perdón que señalaba Gustavo Peña allí también, de que algunos han cuestionado que el que se cumplan 40 años este año no tendría necesariamente la significación si es que este no fuera un año electoral. Ha sido interpretación que han dado. Vamos a abrir los micrófonos a nuestros invitados. La palabra está en ustedes para que partamos desde esa perspectiva. 40 años, ¿es un momento para recordar de manera distinta a los 39 o a los 30? ¿O es que le ha puesto un elemento especial que este es un año de elecciones, un año en que se va a elegir varias autoridades, entre ellos presidente de la República? Micrófonos abiertos para nuestro invitado. ¿Podemos conversar? Sí, claro. Distinguiendo un poco que se habla tanto de perdón, y la otra palabra es la reconciliación. Es muy difícil pedir perdón socialmente, porque el perdón normalmente es individual, es de persona a persona. Eso trae consigo después la reconciliación, que es a nivel grupal, a nivel colectivo. Cuando se habla de pedir perdón, cuando se pide perdón a la sociedad, es un ente abstracto. Sin embargo, cuando se trabaja y cuando se lucha por la reconciliación, entonces sí que cabe esa preocupación que debe haber en una sociedad, o en un país, o en una región,
o en un grupo familiar, etc. Y reconciliarse va a significar, claro, un poco difícil esa palabra, ¿verdad? Pero reconciliar, que es reconciliarse de nuevo, es muy difícil de transparentar y ponerla clara, que es más bien una palabra que yo fui leyendo por ahí, es aprender a vivir juntos otra vez. Bueno, ese concepto, padre, el concepto de reconciliación, me da la impresión que de uno de los tantos que se discute por estos días es en el que hay consenso, que es necesario en Chile vivir en medio de una reconciliación y que es importante hacerla, ¿no? Sí, yo creo que agregando un poco a lo que señalaba el padre, lo del perdón, que exactamente es un proceso muy personal, muy íntimo que uno vive, ¿no? De manera que no se puede a nombre de nadie, sino que solamente a título individual. Y lo otro que yo señalaría respecto de eso es que también pierden cierto valor estas expresiones de perdón que se han escuchado cuando muchas veces surge la expresión perdón de algunas personas, de algunos grupos de personas, conminado a hacerlo, conminado a hacerlo, enfrentado a hacerlo, de manera que nosotros entendemos que es un proceso muy íntimo, muy personal, y en cualquier momento surge la expresión de perdón, ¿no es cierto? Cuando yo he vivido ese proceso interno y he reconocido culpas, responsabilidades y ofrezco el perdón. Pero hoy día vemos que nos enfrentamos a expresiones de perdón porque se han sido muy presionados, incluso muy conminados a hacerlo, y lo han hecho, de manera que pierde, en mi opinión, entra a tener un valor relativo ello, ¿no? Diputado. Bueno, yo comparto un poco lo que han planteado. Yo creo que los perdones son personales. Pedir perdón, imagínate, Sergio, que yo diga, yo le pedí perdón a Genoveva en tu nombre. Tú me vas a decir, pero quizás yo soy la persona que tendría que pedirle perdón. Perdón por un tercero es una cosa que no es muy entendible, por lo tanto creo que yo estoy completamente de acuerdo con la idea de que el perdón es personal. Pero creo que lo que le falta un poco a la sociedad chilena para que lleguemos a una reconciliación, que ya es la parte colectiva que nos contaba don David, requiere de que nosotros entendamos, los chilenos entendamos, que la verdad que vivió uno es distinta a la verdad que tiene el otro. Y que el sufrimiento que tuvo uno o el miedo que tuvo uno es otro y quizás provocado por otros grupos de personas y que no necesariamente se juntan. Entonces, mientras no entendamos de que el proceso del 73, unos reaccionaron de una manera porque ocurría anterior a eso, o vivían una realidad ya sea de pobreza, o vivían una realidad que se sentían con miedo de lo que estaba ocurriendo, en este caso en el gobierno de Salvador Allende, y después viene la reacción de esas personas que tenían miedo, y por ese miedo quizás, porque tú sabes que el miedo es lejos el factor más importante en política, y nosotros lo podemos ver, la política del miedo, en muchas elecciones que se usa el miedo, se usa el terrorismo, se usa muchas cosas que se usa el miedo en política. Entonces, mientras no entendamos de que los distintos grupos se ven afectados por distintos procesos y que es necesario que ambas partes o todas las partes que existan entiendan de que la verdad de la otra persona también tiene sentido, también ocurrió, también se sintió afectado, no va a haber reconciliación. Y por lo tanto creo que para terminar la idea, para que haya una reconciliación tienen que haber en lo que le corresponde a los que estuvieron involucrados, ¿no? Yo no estoy diciendo todo, muchos de nosotros, como hablábamos antes, mis padres ni siquiera se conocían entre ellos. O sea, yo estaba muy lejos ni siquiera de estar en proyecto. Pero mientras no haya un reconocimiento de la parte quizás de la culpa que yo tuve, no va a haber reconciliación. Si yo le esfuerzo a pedir perdón a alguien, y yo mantengo mi cualidad moral como que tú tienes que pedir perdón, yo soy totalmente inocente de todo lo que ocurrió, evidentemente que no hay reconciliación. Hay que entender que cada uno tuvo su proceso y cada uno tiene que pedir perdón si usted quiere para reconciliarse desde lo que vivió y desde lo que le corresponde. Bueno, para saber si es necesario pedir perdón y quiénes deben pedirlo es importante establecer los escenarios y siempre cuando se hace esta conmemoración se ha visto lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Yo no sé si es una sensación que yo tengo, entonces sería bueno tal vez establecer escenarios previos. Se habló mucho también esta semana de si era evitable o no lo que sucedió el 11 de septiembre de 73 y para eso es necesario ese análisis previo, Genoveva. ¿Cómo estaba el país en ese momento? Bueno, en primer lugar, permíteme, Sergio, saludar con mucho afecto
a los panelistas, saludarte a ti y agradecer al canal por esta oportunidad, saludar a nuestros vecinos que nos van a ver en este programa, los jóvenes que les han contado historias o se las han contado de una u otra manera, y a los adultos que vivieron lo que realmente ocurrió en Chile antes del 11 de septiembre de 1973. Referente a tu comentario, Sergio, quisiera empezar diciendo que todo fenómeno se debe conocer por sus causas. De lo contrario, no habrá nunca una conciencia profunda y real de lo sucedido. Por lo tanto, tenemos que analizar las causas de por qué se llegó a un 11 de septiembre de 1973. Yo quiero invitar a los telespectadores a que hoy día, que la mayoría de la gente, yo creo, los que no tienen en forma particular, lo tienen en las escuelas, en las bibliotecas, tienen acceso a Internet. Yo quiero invitarlos a que ingresen a Internet y busquen una carta muy famosa, que es un documento absolutamente histórico. Y es la carta que en noviembre del año 1974, vale decir, un año después de lo que fue el pronunciamiento militar, el expresidente Eduardo Frei Montalva le envió al presidente internacional de la democracia cristiana, con sede en Roma, en Italia, don Mariano Rumor. Y esta carta indica claramente todo lo sucedido durante los 3 años de la Unidad Popular. Y la carta parte diciendo claramente que la responsabilidad íntegra de la situación corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. Y también parte analizando que el régimen de Salvador Allende, que fue elegido con el 36% de la elección, de los votos en este país, por lo tanto fue gobernada con una minoría. Este régimen trató, dice, de manera textual, lo voy a leer porque es muy interesante sus términos, trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo-leninismo. Cierro comillas. Dice además que para lograr esto, el gobierno de la Unidad Popular aplicó torcidamente las leyes, atropelló abiertamente y desconoció a los tribunales de justicia, y cuando había una elección sindical en alguna empresa o institución que no era de su agrado o de su corriente, formaban organizaciones paralelas, por lo tanto nunca respetaban el orden institucional que había en ese momento. Esas son algunas de las partes en que parte esta carta, que se entrega como un antecedente histórico y que se manda para que el mundo de la democracia cristiana, que estaba, por supuesto, Alemania, en varios países de Europa, conocieran textualmente lo que había ocurrido y por qué en Chile hubo un 11 de septiembre, por qué en Chile llegaron las Fuerzas Armadas al poder. A ver, yo le pregunto a las personas que me ven hoy día en este momento, los militares, incluso es más, todos saben perfectamente que mi esposo es militar, y estábamos en el norte, y justamente había problemas con Perú en esa época. Por lo tanto, los militares estaban abocados a lo que significaba su trabajo, su tarea, que es el resguardo de la nación. Y de un momento a otro los toman a los militares y los empiezan a incitar a que restablezcan el orden que se había perdido en este país. Iban incluso a golpear los cuarteles, le tiraban trigo, le tiraban maíz por las calles a los militares. Había una demanda, de la sociedad. Veamos. Acuérdense que se paralizaron las mujeres, los hombres del cobre, los transportistas, los estudiantes, y marchaban pidiendo que se restableciera el orden en este país. Que se existiera ese pronunciamiento entonces que llega el 11 de septiembre del 73, como han visto, un planteamiento histórico que ha hecho Genoveva. Mira, a ver, no se puede dejar de reconocer de que evidentemente
cuando se produce el golpe de Estado, se interrumpe el proceso constitucional de Chile. Con el derrocamiento del presidente Salvador Allende estábamos asistiendo a una sociedad convulsionada, una sociedad dividida. Pero cuando se habla de los antecedentes previos, del escenario previo al golpe de Estado, evidentemente que lo que señala la señora Sepúlveda son algunos elementos, pero también hay otros elementos que son determinantes y que conforman parte de este escenario. No nos olvidemos que previo a la elección de 1970 que gana Salvador Allende, ya hay toda una campaña del terror que se desata en Chile para impedir que el movimiento social, político, popular que encabezaba Salvador Allende ganara las elecciones. A pesar de ello, triunfó en las elecciones. Y enseguida, cuando se consuma la elección de Salvador Allende, viene la acción del imperialismo norteamericano, de los sectores golpistas de Chile, de los sectores reaccionarios, particularmente del diario El Mercurio. Y en ese contexto, estos son los elementos de peso grueso que hacen el escenario previo al golpe de Estado. No olvidemos que ya en octubre de 1970 se asesina al comandante en jefe del ejército en Chile, el general René Schneider. Fueron los sectores de la derecha los que asesinaron al general Schneider con el objeto y el propósito claro de producir una reacción de las Fuerzas Armadas e impedir la elección de Salvador Allende. No prosperó ello. Igual el Congreso llevó a cabo el proceso de confirmación del presidente Salvador Allende como triunfador de las elecciones de septiembre. No obstante, en ese periodo también se llevaron a cabo maniobras de orden político a fin de que el Congreso se pronunciara por la segunda mayoría y no por la primera mayoría de las elecciones de 1970. Bueno, que era una norma constitucional de la Constitución del 25 que el Parlamento tenía que pronunciarse por las mayorías relativas obtenidas en la elección. Tenía la facultad, pero lo que yo quiero señalar es que se recurrió a una serie de maniobras. Primero, para que Salvador Allende triunfó. Segundo, para impedir que asumiera, y asumió. Y dentro de ese contexto de ello, lo más grave de todo es cuando se asesina al comandante en jefe del ejército, al René Schneider, a fin de provocar la reacción de las Fuerzas Armadas para entablar e impedir el ascenso de Salvador Allende. De manera que esos elementos es bueno también señalarlos como previos al escenario, al triunfo del golpe de Estado. Para mí está muy bien todo esto que están hablando, que además lo podemos leer en el aspecto de la historia. Como yo soy el único, parece que no tengo ni partidos ni nada de esto, porque no, me interesa la política, pero no me interesa el asunto de partidismo, ¿verdad? Yo tampoco lo tengo el partido. Ya. Por tanto, todo este aspecto, si nosotros vamos ahora al siglo I, al siglo II, al siglo III y al siglo IV, evidentemente que yo tendría que estar todavía con el enojo contra los romanos y contra aquellos que mataron a todos los cristianos, que fueron muchísimos. Por tanto, eso ya es una causa que tiene que estar ahí. Eso está. A mí me interesa más el llegar, ¿qué es lo que hoy se puede hacer a raíz de estos acontecimientos? Porque los vamos a encontrar, por una parte, hay elementos que busco para justificarlo y elementos que busco en la otra para justificar lo otro. Y aquí hay 4 palabras que son las que nos pueden dar una pauta para decir, bueno, hacia dónde caminamos y qué queremos hoy día, que es lo que estamos viviendo, que es la palabra perdón, reconciliación, y que son consecuencias de verdad y justicia. Y habrá que analizar el aspecto de la justicia, ¿qué es la justicia? De darle a cada uno aquello que se merece. ¿Qué es la verdad? Que en este caso las verdades son subjetivas, por tanto no es verdad, son veracidades. Lo que personalmente dice cada uno no es la verdad, es la veracidad conforme a el pensamiento que yo tengo y la adecuación que tengo con esa realidad. Después, desde ahí va a venir, si somos personas que queremos vivir, convivir, compartir y volver a vivir de nuevo en eso para lo cual hemos sido creados, que hemos sido creados para la comunión. Hemos sido creados para la comunión, no hemos sido creados para la división, ni para el partidismo. Hemos sido creados para convivir en esa comunidad que hay. Una vez que intentamos esto, ahora conocemos los efectos. Las causas vienen por una parte y vienen por otra parte. Ahora conocemos los efectos, qué es lo que ha pasado. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy para ser capaces personalmente de pedir perdón personal
¿Y qué podemos hacer para reconciliar nuestro país de nuevo con todas esas características que hay? Pero hay un envenenamiento, por desgracia. Padre David, yo lo que siento es que tal vez sea complejo poder establecer quiénes tengan que pedir perdón o de qué manera se hace la reconciliación si el diagnóstico por lo que esto se causó no está claro, porque aparentemente ese diagnóstico también es muy polarizado, hay dos versiones completamente distintas. Así es. Bueno, Sergio, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el padre, en el sentido de que acá hay que aceptar que uno no es dueño de la verdad. Uno no es dueño de la verdad. Acá uno puede tener un sentimiento emocional más cercano a una verdad. Ustedes saben, mi señora es cubana, su familia tuvo que escapar de Castro, con todas las atrocidades que se pueden contar, digamos. Entonces, uno puede tener una verdad emocional, pero uno tiene que ser capaz de decir, bueno, la historia en este caso de Víctor, también es verdad. Todos los adjetivos que él puso no son verdad. Eso de los reaccionarios, eso del diario Mercurio. O sea, él dijo algunos hechos y el resto, muchas cosas son cosas que quizás uno le pone. Y quizás también Genoveva, y uno lo hace siempre. Pero hay que entender de que uno no tiene la verdad. Y para reconciliarse uno tiene que ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, como se dice en buen chileno. Ahora, sí creo que para llevarlo un poquito, porque si nos quedamos tan en lo macro vamos a tener problemas, sí creo que hay que tener ciertos acuerdos mínimos que muchas veces no veo. Hoy día se está discutiendo, por ejemplo, esto es una crítica a la democracia cristiana, si la democracia cristiana apoyó o no apoyó el golpe. Por favor, la democracia cristiana hoy día está tratando de decirle a Chile de que no apoyó el golpe. Digamos las cosas como son. Ellos apoyaron el golpe y lo hicieron porque su verdad, lo que ellos creían, lo que ellos veían de lo que estaba ocurriendo, le hacía pensar de que lo que correspondía era que el señor Allende, porque estaba destruyendo el país, porque no estaba respetando la Constitución, porque lo que usted quiera, era lo que tenía que hacer. Pero reescribir la historia de esa manera me parece que no contribuye a la reconciliación, porque tienen que haber ciertos acuerdos mínimos. No puede haber doble estándar. Mire, si nosotros aceptamos que mandar a matar a alguien por un motivo político es circunstancia para que esa persona se vaya presa independiente por qué mandó a matar, hagámoslo con todos. Hagámoslo con todos. Y cuando yo veo, por ejemplo, y esto es una crítica también a la Concertación, si nosotros creemos que se tienen que procesar a quienes violaron los derechos humanos, tenemos que procesarlos a todos. Fíjese que yo tengo un compañero diputado que reconoció haber mandado a matar en este caso a Pinochet y murieron 5 personas. Y ahí está diputado y no tiene ningún juicio en su contra. Tienen que haber ciertos acuerdos mínimos y también de nuestro sector. Yo lo digo, quizás por pertenecer a un sector, tengo quizás más claros los ejemplos y las debilidades del otro sector, pero también probablemente, y así lo es, tenemos muchas debilidades, pero tienen que haber ciertos acuerdos mínimos. Cuando se pronuncia, el día el 11 de septiembre, en el Congreso se pararon todos los diputados Partido Socialista y PPD y trataron de decir de que el Congreso no había hecho un acuerdo político de pedirle a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Por favor, el acuerdo lo podemos leer. Entonces, en la medida que haya un acuerdo mínimo, y un entendimiento de que la realidad que uno vivió no es la realidad de todos. Mire, cuando uno escucha, y esto saliéndose un poquito para quizás ejemplificarlo con mucho respeto a quienes se van a sentir tocados, cuando uno escucha el conflicto árabe-israelí, lo que cuenta la gente del mundo árabe y lo que cuenta la gente del mundo judío, uno dice, pero qué salvaje, si me están contando dos historias completamente distintas, no se cruzan en nada. Y un poquito lo que pasa es esto, pero uno tiene que ser capaz de entender que hay verdades distintas y que hay que ponerse en la situación del otro, porque de otra manera, y ciertos acuerdos mínimos, básicos, de otra manera nunca va a haber, a mi juicio, reconciliación. Oye, yo, referente a lo que dice el diputado de la responsabilidad de la democracia cristiana, o sea, hoy día la gente, nadie puede negar los hechos que están, hoy día con las redes sociales se puede saber perfectamente qué ocurrió, porque hay grabaciones, hay una grabación que ha llegado a todas las redes sociales del señor Patricio Elwin, donde textualmente dice
que ellos, por supuesto que estuvieron de acuerdo con el pronunciamiento militar por el caos que había en el país, porque el país no producía nada, porque había armamento, porque había escuelas de guerrilla, y todo lo dice el señor Elwin textualmente y uno lo ve y lo escucha en su cara. Entonces, no puede decir la democracia cristiana cuando está este documento de la carta del presidente Frei a don Mariano Rumor en Italia y que está en todas las redes sociales también uno lo puede ver. Tampoco pueden negar, porque en el caso mío, yo soy una persona que en esa época, yo ya era funcionaria del Servicio de Impuestos Internos y yo viví lo que ocurrió en esa época dentro de mi servicio y viví cuál fue la actitud que tuvo la democracia cristiana. Esta responsabilidad en el país la tienen absolutamente los políticos de esa época. Ellos eran los que se responsabilizaron, tanto la izquierda como la democracia cristiana. ¿Se pudo haber evitado, Genoveva? Y obviamente porque ellos tenían que ser responsables, porque para eso los políticos son los que gobiernan, para eso son elegidos, o para eso hay un parlamento. Y yo les voy a decir un solo ejemplo. Yo en impuestos internos, obviamente tenía colegas que eran de izquierda, de derecha, de todo. Y cuando ocurrió el 11 de septiembre yo estaba con postnatal. Y de mi oficina hubo una lista en Antofagasta de 14 o 12 exonerados políticos del servicio. Los echaron después del 11 de septiembre y bueno, a mí me llamaron por teléfono los colegas y me dicen, oye, echaron a esta niña, a esta persona, a este otro. ¿Pero por qué? Eran unos militantes del Partido Socialista, otros una niña del Partido Comunista, en fin. Pero yo los veía en la oficina, salvo 2 personas que estaban, se les pagaban impuestos internos y nunca se les vio en la oficina, pero el 90% de los funcionarios estaba, y resulta que había habido en el gobierno anterior de don Eduardo Frei Montalva un administrador, don Sergio Abbott Aguirre, lo digo con nombre y apellido porque ese es un hecho histórico que yo lo viví, y este caballero se había dedicado durante los 3 años de la Unidad Popular a sacar fotos en las marchas, a mirar quién iba a las marchas y todo. Y había hecho listados, y el día 11 de septiembre los militares llegaron a las intendencias, a las gobernaciones. ¿Y qué sabían los militares? ¿Quién era Genoveva Sepúlveda, que trabajaba en impuestos internos? ¿Qué sabía quién era Sergio Zúñiga, que trabajaba en la Contraloría o en Tesorería o en qué sé yo? Entonces, ¿quiénes entregaron las listas para que exoneraran a esos funcionarios? Fueron los demócratas cristianos. Y en este caso que yo le estoy diciendo, mi marido muy joven, militar, entonces yo le decía, oye, fíjate que exoneraron a mi jefe, ¿por qué? Porque había firmado el registro del Partido Socialista para ingresar, porque en esa época se usaba que los partidos políticos obligaban a la gente que entraba a los servicios públicos, tanto lo hizo la democracia cristiana como lo hizo después la Unidad Popular. Entonces, y yo diciendo, oye, pero si esta persona nunca hizo nada, si simplemente tenía una afiliación política porque era lo que se usaba, digamos, en el momento. A mí me tocó ayudar y apoyar y al final a mi marido decía, oye, pero usted quiere que vuelvan todos los funcionarios. Y el señor Abbott, él peleaba para que no se reincorporaran las personas. Así que no me van a decir a mí que la democracia cristiana fue la principal responsable en esa época. ¿No se pueden echar para atrás ahora? Sí. Víctor Maturana, sí, por favor. Antes de plantear lo que quiero plantear de fondo, hacer una aclaración a lo que señalaba el diputado Edwards, precisar las cosas para poner en su lugar. Cuando yo estaba describiendo lo que había sido el escenario previo al golpe de Estado y señalaba lo que ocurrió con el general Schneider y el rol que jugó el Mercurio, él dice después que yo le estaba poniendo, que estaba poniendo el adjetivo a las cosas. La verdad es que no es así, diputado. Yo cuando menciono eso es porque eso está establecido a través de la Comisión Church del Senado de Estados Unidos, que estableció, y está ahí el documento, estableció incluso los montos que al Mercurio se le entregaron para que montara esa campaña que montó, de manera que no es que algo subjetivo, no es algo irresponsable de mi parte, por favor. Lo otro, yo soy trabajador de derechos humanos. Es tremendamente importante para mí entender desde el punto de vista de los derechos humanos lo que está viviendo hoy día el país. Y obviamente que yo aspiro a que nosotros como sociedad nos reencontremos en algún momento. No podemos seguir escindidos y divididos como sociedad, no podemos. No resiste mucho más esto. Tiene que haber caminos de reencuentro, tiene que haber caminos de reconciliación, que es el reencuentro de nuevo con nosotros como sociedad y mirarnos como iguales.
¿no es cierto?, poder mirarnos a los ojos como iguales y entender de alguna manera que ese pasado es triste, es doloroso, es dramático para muchos sectores, un sector importante de la sociedad chilena, pero va a tener que llegar el momento en que tenemos que tenerlo a superar. Pero para eso no basta con decir, como dice mucha gente, dar vuelta a la página y seguir caminando como si el pasado no hubiera existido. Hay un pasado doloroso, triste, del cual tenemos que dar cuenta, tenemos que asumirlo. Y si queremos de verdad avanzar en la senda y en el camino del reencuentro y de la reconciliación de nosotros, yo creo que, a pesar de lo que dije respecto de estas expresiones de perdón, con todo el valor que puedan tener todavía, hay otros elementos necesariamente que tienen que surgir para que podamos ir creando las condiciones objetivas de un camino que nos conduzca al reencuentro como sociedad. Víctor, ¿es necesario para lograr eso, frente a lo que señalaba Genoveva, que por ejemplo la democracia cristiana reconociera la participación que tuvo en el escenario previo? A mí me parece importante que no solo la democracia cristiana como partido reconociera las responsabilidades que tiene, sino que todo, quienes fuimos actores políticos de esa época, reconocer que cometimos errores. Yo no tengo problema en reconocer que yo, actor político de esa época, cometí errores y me hago la autocrítica de ello, me la hago. ¿Cómo qué errores? Pero errores. No haber sido lo suficientemente tolerante para entender que tenemos que coexistir, cohabitar dentro de la diversidad, por ejemplo. Pero otra cosa es que aquellas personas que cometieron horrores, que eso es lo que comienza a vivirse a partir del 11 de septiembre de 1973, tienen que tener otra expresión. Pero lo que quería decir yo era que, siendo importante esto, para avanzar en la reconciliación del reencuentro de nosotros como sociedad, un elemento fundamental, esta expresión que se usa mucho, verdad y justicia. Necesariamente tiene que haber verdad y tiene que haber justicia, porque no habiendo justicia, que es la expresión superior de la reparación, no hay otra forma de reparación superior para los familiares de las víctimas de la represión que la justicia. Y la justicia tiene que imperar en toda su dimensión, no una justicia relativa, sino una justicia verdadera. Padre David, brevemente antes de irnos a la pausa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que van diciendo en palabras sueltas, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que decías, que cada uno tiene que responder frente a lo que ha hecho, pero con sinceridad. No políticamente, sino humanamente, como persona. Tanto uno, bueno, lo que acaba de decir, evidentemente, aquí es donde vienen los derechos humanos, nacen de el valor de la vida. El valor de la vida, con todas las consecuencias. Por tanto, los derechos humanos son lo mismo para unos que para otros. Para todos. Ese es el punto, exactamente, David. a eso voy. Lo que pasa es que aquí en Chile ahora se usa que solamente los derechos humanos son para la gente de izquierda. Ese aspecto político. Pero ¿qué pasa todos los asesinados militares, carabineros? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en Chile se asesinó a sangre fría a la salida de su casa a un intendente el año 83, Carol Ursúa? Asesinaron a él y asesinaron a sus escoltas. Prácticamente a sus acompañantes, los asesores que él tiene. Y esos asesinos hoy día están libres. Esos fueron indultados, padre David. Pero Genoveva, entonces, sí, no hay, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo solo voy a terminar con esto. Decir que en Chile, padre David, no hay un solo preso, uno solo, por todos los asesinatos a militares, a carabineros, a aviadores, que son cientos, padre David. Hay un listado con nombres y apellidos. Yo le digo, yo conversé con el hijo del general Carol Ursúa y me impresioné. Te juro que me impresioné, porque yo lo conocí desde muy chico a un niño, y lo vi ahora un hombre, y yo le pregunté por su madre y todo, me dijo, nosotros estamos en paz. Genoveva, pero tú estás hablando ahora, desde el punto de vista humano, y eso yo lo acepto, que es lo que te iba diciendo. Pero cuando se habla desde el punto de vista político, evidentemente que el que tiene la culpa es el otro, y es el otro, y el otro. Si queremos una reconciliación, no es desde el punto de vista político, de la polis, es desde el punto de vista humano. Y la parte humana, Santo Tomás lo decía, es la persona. Y la persona, sea militar, sea político, sea universitario, sea el que trabaja en el jardín, sea quien sea, es persona. Y como los derechos humanos no están hechos para política, los asuntos de política, está hecho para las personas, cada una de las personas. Y mientras no lleguemos a eso y actuemos buscando las cosas desde el punto de vista político,
Evidentemente que vamos a andar en discusiones permanentemente. Nos tenemos que ir a la pausa. Nos vamos a separar por un instante, ponemos pausa a esta conversación, pero retomamos luego de algunos minutos. Antes de irme a la pausa, me quiero ir con algunas frases que tienen que ver con este concepto de perdón que se ha dicho y que han surgido precisamente esta semana. El senador socialista Camilo Escalona dijo: por el grano de arena que involuntariamente yo pude haber colocado en la agudización de esas contradicciones, naturalmente que debo pedir perdón también. En lo personal, por la conducta que yo pude tener de ser parte de la polarización y de una confrontación que nos llevaba a enfrentarnos a miles de estudiantes en la calle a peñascasos y de manera enteramente descontrolada. El senador UDI, Hernán Larraín, dijo: pido perdón por no haber hecho lo posible en momentos difíciles. Es un paso de reconciliación y un llamado a pensar en el futuro de la paz. Y en un tema que no tiene que ver con el perdón, sino que fueron declaraciones que la candidata presidencial Evelyn Matei hizo esta semana en una entrevista en este mismo canal, dijo respecto a la participación de la democracia cristiana: la DC hoy está negando lo que ellos mismos hicieron hace 40 años. Lo que está escrito, lo que está firmado y lo que está votado, hoy día pretenden desconocerlo. No lo puedo entender, dice Evelyn Matei. Lo que le falta ahora es usar el Photoshop para tratar de borrar la foto de Frei Montalva en el Tedeum 7 días después del golpe junto a la Junta Militar. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con este tema aquí en Pulso Regional, espacio para el análisis y el debate. No se vayan. Muy bien, ya estamos de regreso en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Espacio para el análisis y el debate, el tema de hoy, 1973 a 40 años y el camino a la reconciliación. Y lo estamos conversando con quienes hoy nos acompañan, don Víctor Maturana, presidente del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el diputado José Manuel Edwards, de Renovación Nacional, el sacerdote y licenciado en Teología David Gómez y la militante UDI Genoveva Sepúlveda, que hoy está también en el panel. Ya en la primera parte hemos estado hablando de esos conceptos que, lo decíamos al inicio, han estado muy presentes durante esta última semana y también hablábamos de un concepto que tiene que ver con la reconciliación. Bueno, nosotros hicimos el ejercicio, fuimos a la calle y le preguntamos a la gente: ¿qué cree usted que falta para lograr esa ansiada reconciliación? Vamos a ver lo que nos respondieron. Reconocer los errores por ambos lados. Digamos eso más que nada. Yo creo que admitiendo eso se va a llegar a un consenso más claro. Yo creo que hace falta que de todos los sectores pongan un poco más de su parte. Pero de todos lados, sí, no de uno solo, sino que de todos lados. Reconociendo todos los errores y aclarando los puntos más importantes y más complicados de esta etapa, pueden pasar allá a solucionar y mirar hacia adelante tranquilamente. Siempre van a haber heridas, pero hay que tener una mirada hacia el futuro y pensar que dejar atrás las cosas y tener una mirada, proyectarse hacia el futuro y pensar que las cosas van a ser mejor y que podemos cambiar y que hay que poner todos un poco de buena voluntad para trabajar y ser mejores. Que a veces la verdad está más allá del ojo y no es necesario seguir provocando esto, porque hagamos la juventud ahora. Nosotros en ese tiempo no hemos nacido y estamos sembrando el odio que la gente está teniendo en el pasado. Es mejor dejar las cosas ahí y no seguir averiguando y dejar todo en pausa. Sincerarse, sincerarse ambas partes, derecha e izquierda. ¿No se ha hecho todavía? No, porque cada uno por su lado nomás. Creo que mientras no haya una sinceridad de cada uno, nunca habrá reconciliación. Muy bien, ahí teníamos las opiniones de quienes le consultábamos qué falta para esa reconciliación. Habían algunas personas que daban cuenta de que ellos no nacían a la fecha, bastante jóvenes los entrevistados. Y fuera de cámara lo comentaba el diputado Edwards, que es un número bastante pequeño de diputados que hoy existe y que pueden tener esa mirada un poco más desprejuiciada al interior de la Cámara por no haber nacido en esa época, ¿no? Sí, bueno, somos 11 los diputados que no habíamos nacido. 11 de 120. 11 de 120, sí. Y bueno, pero mira, yo creo que quizás ser más joven nos da una, espero yo, digamos, una visión un poquito menos sesgada. Y yo creo que si hay y esto ya hablando de los problemas o quizás de las faltas de comprensión de nuestro sector, está que nuestro sector, los que somos de la coalición, de centro derecha, quizás justificamos todo lo que pasaba durante la época de Pinochet de manera muy macro, diciendo: este gallo murió en un enfrentamiento de haber sido un terrorista. Y con eso quizás hacíamos una visión, digamos,
que no permitía entrar un poco más al detalle y ver qué fue lo que realmente pasó, quiénes eran realmente las personas que estaban involucradas en ese hecho, y probablemente el hecho estaba en la noticia. Murieron 3 personas en un combate en la región no sé cuántito por tal persona, pero resulta que uno no sabía qué es lo que había detrás de todo eso. Y quizás el mea culpa que tiene que hacer nuestro sector es no haber sido capaz de hacerse las preguntas un poquito más profundo y decir, ¿sabe qué más? A ver, ¿cómo fue la cuestión? ¿Fue realmente como lo están diciendo o no era tan así? Pero de la parte de la quizás concertación o de la izquierda también nosotros, ya hablando más como sector, vemos un doble estándar muy grande. Y este doble estándar también nos produce cierto miedo en el sentido de que pareciera que solamente un grupo, como decía Genoveva, tiene derechos humanos y el otro no tiene derechos humanos. Y lo vemos en muchas actitudes. Mira, fíjate que, y esto es una crítica que yo le hago, mira, cuando Bachelet, después de lo que sufrió en Chile, decide, la echan, no sé muy bien, pero entiendo que la exilian. Entonces ella, en vez de irse a un país con democracia, se va a Alemania Oriental a justificar una dictadura como era la de Honecker. O después visita como presidente a Cuba y cuando le dicen que quizás Fidel Castro, que es un, perdóneme, pero un dictador de muchos más años que Pinochet, fíjese que en Miami hay 2 millones de cubanos. En Chile salieron 30.000. Imagínense la hecatombe que ha significado Fidel Castro. Entonces, cuando le dicen que va a tener la reunión y sale corriendo. Entonces, cuando uno ve ese doble estándar, a uno como persona, en mi caso, una persona de derecha, uno dice, chuta, ¿dónde está a ver, ¿son los derechos humanos realmente de todo? O cuando vemos en la región, pero traigamos la cosa a la región. En la región hay ciertos lugares, por ejemplo, los parceleros de Chihuahua, que los han atacado permanentemente, que no han tenido la justicia chilena y Chile en general, el Estado chileno les ha negado acceso a la justicia. ¿Dónde están las instituciones de derechos humanos defendiendo a los parceleros de Chihuahua? Y no solamente ellos, mucho más agricultores. Entonces, ya está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuánto se ha preocupado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en general las organizaciones de derechos humanos? Entonces nosotros vemos con justicia que las organizaciones de derechos humanos no buscan realmente el derecho humano, sino que buscan la defensa de su verdad y traspasársela a otros sin reconocer que hay otras personas que también sufren. Y eso creo que es una de las grandes problemáticas, que cada uno de los dos sectores no reconoce. Y lo último, que quiero decirlo como joven, yo creo que es importante que lleguemos a la reconciliación, y esto es una crítica generacional, porque no puede ser que llevemos 40 años en esto, y dado el mundo en que vivimos, este problema se nos está traspasando a nosotros como generación. Ahí ya como joven digo, esta cuestión tiene que, perdón el buen chileno, pero esta cuestión tiene que parar. Porque nosotros como generación no fuimos causantes de esto, no lo vivimos, no lo entendemos cabalmente y por todo lo que pasa, especialmente, bueno, y ahora lo hemos visto con la cobertura mediática, nos están traspasando una especie de desconfianza en el otro que no debiese existir. Víctor, usted preside una organización de derechos humanos. Así es, justamente. Primero sí señalar algo. Yo creo, siempre en este camino del reencuentro, de la reconciliación como sociedad, que lo necesitamos y mucho. Yo creo, ya uno en general, que a todos aquí ha faltado cuotas de coraje como para asumir culpas y responsabilidades. Es bueno hacer ejercicio, ese ejercicio autocrítico para reconocer. Reconocer también responsabilidades por acciones o por omisiones en todo lo que pasó a partir del 11 de septiembre de 1973. Yo creo que ese sería un paso importante que va creando las condiciones. Y a propósito de lo que decía el diputado, yo creo que esto es un problema que la generación actual, nosotros, los de esa época, vamos a ser superados y van a ser otras generaciones las que definitivamente van a encontrar el lugar de encuentro como un grupo humano, como sociedad. Porque van a tener más distancia de los hechos históricos, no van a estar influidos por haber sido actores protagónicos de ese periodo de la historia. Ojalá no sea así, pero yo creo que así va a ser. Y que respecto a los organismos de derechos humanos, yo me siento alcanzado por lo que dice el diputado. Primero decirle con qué concepción trabajamos en los derechos humanos. Nosotros trabajamos con la concepción que los derechos humanos son de todo. Todos los derechos humanos, de todo. De cualquier sector que sea, de cualquier opción política, social, filosófica que haga la persona, nosotros como organismo de derechos humanos estamos atentos, estamos disponibles para recoger cualquier violación, vulneración de sus derechos. A propósito de eso, por ejemplo,
Y señalar de que, para señalar un caso más reciente, muy dramático, de lo que ocurre con el matrimonio Luchinger-Macay, nosotros como organismo sacamos una declaración fuerte de derechos humanos condenando, repudiando el hecho y solidarizando con la familia Luchinger-Macay, lo que nos significó de algunos sectores algunas críticas, pero era la posición que teníamos que tener, no por oportunismo, sino que por la concepción con que trabajamos de los derechos humanos. Ese matrimonio tenía derechos humanos, de manera que tenían que haber sido resguardados, cautelados, respetados y fueron violados. De manera que también estamos claros respecto de que los derechos humanos son universales. Una de las características de los derechos humanos es la universalidad, ¿no es cierto? De manera que se violan los derechos humanos aquí y en cualquier parte. En dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda se violan los derechos humanos, ya hay que condenarlo, ya hay que repudiarlo eso. Porque los derechos humanos son de todos, para todos, tienen la misma dimensión. De manera que desde ese punto de vista, dejar claro que esa es la concepción que nosotros tenemos de los derechos humanos. No es una concepción sesgada, no es una concepción oblicua, de manera que nos interesa trabajar con eso, entendiendo que cada uno tiene derechos y es obligación cautelárselo, preservárselo, conservárselo. Yo quisiera comentar que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa pasaron, este padre sabe perfectamente, apenas 15 años y se reconstruyeron las ciudades y se reconciliaron las personas, se dieron la mano y siguieron viviendo y miraron hacia adelante. Me lo va a decir a mí. 15 años y nosotros tenemos 40 años y ahí estamos, absolutamente entrampados porque hay una clase política que hoy día aparece. Yo realmente cuando piden perdón a mí me desagrada realmente esos perdones así al aire para salir en la prensa, para tener cobertura. No le encuentro realmente nada que tenga valor. Y quiero sí, a propósito de derechos humanos y de lo que ha pasado en este país, quiero recordar porque también tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca cuando se habla de las atrocidades que han pasado en Chile y que seguramente, como dice el diputado, algunos cerraron los ojos y no vieron más allá. Yo vuelvo al estamento de personas que yo conozco y que conozco de cerca. Antes del 11 de septiembre se asesinó a un subteniente de ejército saliendo de la escuela militar por un brazo armado de la izquierda que funcionaba aquí en Chile. No nos olvidemos que el Partido Comunista tenía una brigada armada y el Partido Socialista tenía una brigada armada de sus partidos, que era uno la Ramona Parra y la brigada Elmo Catalán, y que funcionaban paralelamente con sus escuelas de guerrilla y con sus internaciones de armas, que a propósito, aquí Eduardo Frei Montalva le dice a don Mariano Rumor que cuando se incautaron las armas que se habían internado en este país en el gobierno de Allende, había armas, y eso que se había encontrado, solo el 40% de las armas que se internaron, desde Cuba especialmente, y de fabricación checa, rusa, había armas para armar 15 regimientos en Chile. Eso lo dice aquí textualmente, por eso yo invito a la gente que lea esta carta, porque este es un documento de un expresidente de Chile que se manda a través del mundo. Y cuando se habla de derechos humanos, no solamente los derechos humanos se violan cuando se asesina a una persona, cuando se mata, sino que también cuando se deja de dar de comer, cuando los gobiernos fracasan. Y lo que ha pasado en el mundo es que donde ha llegado el Partido Comunista en el mundo ha producido dolor, pobreza, escasez y violaciones a los derechos humanos. Y tenemos ejemplos de más. Podemos nombrar tantos países que efectivamente hoy día muestran a través del mundo más de 100 millones de muertos. Si usted empieza a sumar lo que pasó en Afganistán, en Albania, en Alemania Oriental, en Polonia, en Rumania, en Yugoslavia, en Angola, por nombrar algunos países donde llegó el marxismo-leninismo y fue muerte
y fue destrucción y fue pobreza, que lo estamos viviendo hoy día. Lo que está pasando en Grecia hoy día es un gobierno de izquierda que ha fracasado en su gobierno y también eso significa violación a los derechos humanos porque los niños no tienen buena alimentación, no crecen bien y esos son derechos humanos, el derecho a alimentarse, también. El derecho... Bueno, yo me atrevería a hacer un alcance breve. Le pediría como favor a la señora Genoveva Sepúlveda que tratáramos, porque si nos ponemos a hacer un inventario de estas cosas, nos podemos pasar la noche en eso. Hay inventarios para hacer de ambos lados, de todos los lados. Yo creo que sería bueno elevar un poquito, levantar un poco el vuelo y plantearnos en esta perspectiva de qué tenemos que hacer nosotros para poder avanzar en caminos de reencuentro, de reconciliación y de verdad y de justicia. Lo que pasa es y yo me hago la pregunta, Genoveva, a raíz de todo lo que dices, yo me hago la pregunta, ¿qué cultura hemos creado para no ser capaces en 40 años, recuerdo que decía al principio, de no saber reconciliarnos? ¿Qué cultura hemos creado? Lo que hemos visto hoy día, Padre David, en la prensa de todos los días. Bueno, ¿qué es lo que se ha mostrado hoy día, Padre David? Si hay que ser realista, hay que mirar lo que se ha mostrado en estos días, un mes entero. La prensa, los canales de televisión, cual más con menos, lo único que muestran es del 11 de septiembre en adelante. Entonces, lo que yo trato de decir, que ahí no empezó el drama en este país, muy por el contrario. Ahí fue donde empezó a surgir de nuevo este país como país. Empezó hace 40 años, ¿verdad? Hace 40 años empezó. ¿Qué hemos hecho para que eso no llegara a engendrar de tal manera una cultura de no saber perdonar? La respuesta mía es esta. No tenemos claro qué significa perdonar. Para mí, es el pensamiento. No tenemos claro qué significa perdonar. Si quiso acercar un poco, dice que acaban de citar ahora, para que pidió perdón. Sí, Camilo Escalona. Camilo Escalona, ¿verdad? Es un perdón personal, dice él, desde el punto de vista suyo. Ahora, ¿a quién se lo pide? Si el problema está, no a quién pedimos perdón. El problema para mí, en lo personal, ¿verdad?, está en que yo no sé perdonarme para perdonar. O sea, yo tengo que ser capaz de, al pedir perdón, yo sentirme perdonado, aunque el otro no me perdone. Cuidado, fíjense lo que es. Pedir perdón, ya, para satisfacción personal, a mí no me importa que el otro no me dé el perdón, o me dé el perdón, no me importa. A mí me importa que yo sea capaz de perdonar, yo, y yo quedo interiormente limpio, para poder explayar, para poder mirar claramente lo que pasa. Y ese es el perdón personal. Después viene la consecuencia de todo esto que has dicho, que yo no niego que sea verdad, no, yo no lo niego, y lo que está diciendo, ¿verdad? Pero de todo esto va a venir después esa palabra que tanto estamos diciendo, que es la famosa reconciliación. Para poder mirarnos después sin qué es lo que dijiste, qué es lo que pensaste, sin tener que pensar en eso. Pero padre, mire, para terminar, le quiero decir, yo dije hace un rato que hubo muchos asesinatos de militares, carabineros, de personal de las Fuerzas Armadas, incluso de dirigentes vecinales en Santiago, como es Simón Yeven, en fin, de un senador de la República. Y yo vuelvo a insistir, y que sepa la opinión pública, no existe un solo preso del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, que participaron en estos asesinatos al general Caro Ursúa y su escolta, a los 5 escoltas del general Pinochet, que eran todos cabos, sargentos, personas de clase media, de esfuerzo, que quedaron su familia. Ninguna sola persona en Chile está presa ni ha pagado, todo lo contrario. Ellos fueron perdonados, padre David. Yo eso lo sé. Ya, pues fueron perdonados, fueron indultados y seguramente eso no les importa y se olvida. O sea, el perdón de un lado fue por el general Pinochet, inclusive. Hubo indultos que hizo el general Pinochet, hubo indultos que hicieron los presidentes hacia atrás. O sea, tenemos un lado que ha perdonado y que ha indultado. Sí, pero es un perdón, si quieres, llámale, de justicia, de político, etc. Yo me refiero de dónde nace el perdón. Yo me refiero que la cultura no se crea así por decir cosas.
La cultura se va creando desde dentro de lo que somos las personas. Padre David, yo lo quiero interrumpir para plantearle lo siguiente. Mucho se ha dicho en declaraciones de familiares y amigos de personas que se dice fueron víctimas entonces de los hechos ocurridos durante el gobierno militar, que nunca va a haber perdón o no se va a lograr la reconciliación si no hay justicia. Y por eso quiero tomarme de ese concepto que usted planteaba, pero llevado a la justicia entregada a los tribunales. Y allí es donde les quiero plantear lo siguiente. ¿Cómo han visto ustedes el rol que jugó los tribunales previo al 11 de septiembre del 73, en donde también se ha dicho que hubo omisiones graves y que los tribunales pudieron haber aportado a evitar lo que allí sucedió, y también luego del 73, en donde también se dice que los tribunales de justicia pudieron haber hecho oídos sordos de lo que estaba sucediendo? ¿Qué está pasando hoy día también de los tribunales de justicia? Porque también hay que considerarlo en lo que está ocurriendo hoy día, porque hoy día hay una casa de brujas de los militares. O sea, empiezan a citar a militares que viven en Arica y lo traen a Punta Arenas, y tiene que venir el militar, el sargento, el cabo, que hoy día está jubilado y que a lo mejor gana 200, 300 mil pesos de jubilación, tiene que pagarse su pasaje para ir, porque en Punta Arenas estuvo él en 73 cuando recién era a lo mejor conscripto o cabo, y resulta que tiene que ir a dar cuenta de una situación que ni siquiera vivió, que ni siquiera estuvo. Pero no importa, porque para los militares no hay justicia, para los militares no hay posibilidades ni que siquiera vean el expediente por años. No pueden ver, ni los abogados pueden lograr que le pasen un expediente para saber quién lo acusa, de quién lo acusan y de qué defenderse. No existe la justicia para los militares. Y esa justicia parece indispensable entonces para la reconciliación. ¿Cómo ha aportado eso los tribunales? Correcto. Sobre eso, yo creo que hay que ser riguroso en esto y atenerse a la verdad. Respecto de esto de que los militares procesados, condenados, sus abogados no tienen acceso al proceso, es absolutamente falso. No hay una etapa, perdón, eso sí que no le voy a aceptar. Hay una etapa del proceso, sí que no lo voy a aceptar, hay una Sergio, etapa procesal que me diga que en que los sumarios, es falso, en que los procesos yo tengo a mi marido que está aquí y que está la calidad procesado injustamente y no ha logrado desde diciembre del año pasado, no ha logrado que su abogado en Antofagasta, la ministra, le pase el expediente. No lo ha logrado, y lo estoy diciendo porque, y usted no me puede decir que estoy mintiendo porque es un hecho, es una realidad. Yo estoy diciendo lo que ocurre en derecho, señora. Lo que ocurre en derecho es que hay un momento en que el proceso pierde la calidad de estado de sumario, mientras tanto no pueden los abogados, ninguna de las partes, acceder al proceso. Cuando se supere esa etapa, tanto la parte querellante como la querellada tienen acceso al proceso y a estudiar el expediente. De manera que si eso ocurre es porque todavía no se llega a cumplir esa primera fase de la investigación. Pero lo que yo quería señalar respecto de esto es que es tremendamente importante el rol que juega la justicia en el seno de la sociedad como un freno para las conductas delictuales. De manera que en la medida en que no prevalezca la justicia, los afectados por hechos delictuales evidentemente que no van a estar en condiciones de tener una conducta receptiva, ni siquiera al perdón, menos a la reconciliación. De manera que aquí tiene que imperar la justicia. Por eso decía yo antes que la gran demanda del mundo de los derechos humanos, de los familiares de las víctimas, la gran demanda por sobre cualquiera otra es, y la forma de reparación superior es que prevalezca la justicia. Y es eso lo que se está aspirando. Aquí no se está pidiendo revancha ni venganza, se está pidiendo simplemente la justicia impartida por los tribunales ordinarios de justicia, simplemente eso. Diputado Edwards. Sí, yo voy a hacer un comentario. A ver, yo creo que lo que dice Genoveva tiene toda la razón. Yo también siento que los procesos que se llevan los militares no siempre pareciera cumplir con... Porque está pasando eso, que el conscripto que tenía 18 años, que estaba parado en una esquina y pasó una camioneta, y ahora lo acusan de que fue parte porque vio que pasó la camioneta, y el tipo ni siquiera sabe... Bueno, eso es lo que, por lo menos, lo que está en el ambiente. Yo no lo sé porque no pertenezco, eso, digamos, a eso la... es ponerle, como decía usted antes, eso sí, sí, eso es lo que está en el ambiente. O sea, que eso es lo que siente un sector. Pero tratando de pasar quizás al otro sector, digamos, el que quizás está mejor representado por Víctor, claro, desde el punto de vista de quienes sufrieron las violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar, para ellos ni siquiera hubo un juicio. Simplemente las cosas pasaron, los detuvieron y desaparecieron. Los detuvieron y los mataron. Entonces, cada uno, en este caso, está viendo la injusticia en la cual, la injusticia justamente y de verdad que sienten y que ocurrió. Entonces, lo importante acá, y esto quizás quizás la juventud me da un poco más, pero es que cada uno entienda
de que los sectores están viendo cosas distintas. Lo que dice Genoveva no me cabe ninguna duda que es verdad. Lo que dice Víctor no me cabe ninguna duda que es verdad. Entonces cada uno elige un punto de comparación. Uno dice, para mí no hubo juicio, el otro dice, el juicio no es verdadero porque no tengo acceso a cierta información, y más encima se inventa una figura como la figura de que el secuestro sigue hasta el día de hoy, que todos sabemos que es mentira, o sea, es una figura ficticia. Se podrá usar para lograr justicia, no tengo idea, pero todos sabemos que esas personas no están secuestradas hoy día, entonces es una falsedad y todo pareciera que se construye desde una cosa que todos sabemos que es mentira. Y todos nos callamos, pero todos sabemos que es mentira. Entonces, ese tipo de cosas son las que no permiten llegar a estos acuerdos. Pero haciendo una reflexión un poco de un poco más atrás, yo creo que es importante, o por lo menos analizarlo, que hay una teoría en física que es la acción y la reacción. Y en general los procesos son acción y reacción. Y hoy día probablemente se está viviendo una reacción. Si bien los tribunales de justicia no lo hicieron pésimo probablemente durante la época de Pinochet, probablemente hoy día hay una reacción para tratar de como salirse de las culpas, y esa es la reacción en que estamos. Lo importante es que tratemos de que las pasiones y esto vaya bajando un poco para que esta cuestión termine. Y voy a una reflexión final, porque aquí don David no nos dijo por qué nuestra cultura no perdona, pero es interesante saber, o por lo menos ver, yo no he dicho eso, yo he dicho que no perdona. Digo, no, pero ¿qué es lo que sucede? Que falta tanto o que nos demoramos tanto, sí, perdón por la mala interpretación, pero si usted ve incluso los procesos históricos, nosotros tuvimos una guerra con Perú en 1878, 1879, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos con demanda y con peleados, que Perú, que Bolivia, y todavía no podemos reconciliarnos. En todo ese tiempo los europeos, los franceses y los alemanes se mataron pero indiscriminadamente 3, 4, 5 veces y están ahora absolutamente unificados, si usted quiere ir de acá para allá. Entonces hay algo también en nuestra cultura, ya esto como cultura quizás latina o una mezcla que no nos ha permitido quizás ser un poquito más generosos para poder superar la situación en que está. Y nos estanca, no nos permite avanzar. Lo que sí avanza es el tiempo en televisión, y hemos llegado a la parte final del programa, y es por eso que vamos a ir a las conclusiones finales de cada uno de nuestros invitados. Les cuento que tenemos algo así como 45 segundos, 1 minuto cada uno, para que podamos redondear las ideas de lo que hoy se ha planteado en este pulso regional. Y vamos a comenzar con el padre David Gómez, licenciado en teología, que ha estado hoy con nosotros. Padre. Solamente mi deseo. Y el deseo es que cuando yo prenda la televisión no esté escuchando y viendo permanentemente las mismas frases y los mismos argumentos que no nos llevan a ninguna conclusión, sino comenzar a ver cómo las personas se van acercando, sean de los partidos que sean, cómo se van acercando para que frente a una realidad que cada uno, como decíais, la ve desde el punto de vista, seamos capaces de verla con los ojos, claro, yo tengo que decirlo, con los ojos que Dios nos regaló, y con los ojos del perdón, con los ojos de la reconciliación, con los ojos de la búsqueda de la verdad, Santo Tomás, y con los ojos de tener que poder poner la balanza, y entonces sí podemos hacer justicia. Muy bien, muchas gracias, padre David. Vamos con el diputado José Manuel Edwards. Bueno, yo espero que después de 40 años los chilenos seamos capaces de entender que en estas situaciones hubo muchas personas que sufrieron de todos los lados, seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, seamos capaces de pedir perdón, por un lado, y de aceptar generosamente cuando una persona pide perdón, pedir perdón y aceptar el perdón, para que logremos una reconciliación y que lo que pasó hace 40 años no contamine la relación que viene en las generaciones que no tuvimos nada que ver y que nosotros vemos con cierta distancia lo que ocurre. La reconciliación, pedir perdón y aceptar el perdón. Muchas gracias, diputado. Vamos entonces con la conclusión final de don Víctor Maturana, presidente del SINPRO. Sí, como organismo de derechos humanos, nosotros también un anhelo y un deseo es ese, que en algún momento nos reencontremos como sociedad, nos reencontremos, pero que necesariamente tenemos que hacer esfuerzos, todos
para crear las condiciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, para que ese momento pueda llegar. Pero yo decía adelante, hay prerequisitos que tienen que cumplirse para eso, y uno de ellos es fundamental, es la verdad y la justicia. De manera que en la medida en que no se avance en ello o se avance relativamente en ello, se dificulta mucho este transitar hacia el punto de reencuentro que tenemos que tener como sociedad. Pero yo no soy negativo, yo creo que vamos a avanzar en ese sentido, estoy esperanzado que va a llegar el momento en que nos vamos a volver a reencontrar porque se han establecido las condiciones de una verdadera justicia y de una verdad que se está anhelando y que necesitamos como grupo humano. Muy bien, muchas gracias, don Víctor Maturana. Y cerramos entonces con la conclusión final de la, le iba a decir concejala, no, va a ser consejera regional. Consejera regional. Candidata a consejera regional, Genoveva Sepúlveda, con nosotros aquí en Pulso. Bien, cuando aquí se habla de justicia, yo quiero cerrar también mis palabras diciendo que la justicia debió haber sido para todos, pero hoy día los que no tienen justicia son los militares. Y hoy día quiero recordar que todos los que asesinaron a militares, extremistas de izquierda, unos que llegaron del extranjero, todos esos grupos que llegaron de Brasil, de Uruguay, en fin, de varios países que formaron guerrillas paramilitares en Chile, en el gobierno de la Unidad Popular, todos esos asesinos hoy día están libres. Y a eso contribuyó el gobierno del general Pinochet, porque los dejó libres, porque los indultó. De manera que hay un sector en Chile que liberó a esos asesinos. Entonces, que piensen las nuevas generaciones. Yo soy madre y soy abuela, y no quiero tampoco que mis hijos y que mis nietos vayan a heredar esta basura que hemos visto en la televisión estos días, porque es una basura, es un traer odio a las mentes de los jóvenes, de todo el mundo, que se está haciendo en Chile por la televisión, y creo que eso es lo que tenemos que repudiar como seres humanos. Esa imagen Gracias, es la verdad Sergio. histórica, es la verdad histórica, esas imágenes que hemos visto Esa en es la televisión. verdad suya nomás, pero es una Tenemos verdad que despedir sesgada el que no tiene Pulso ninguna regional importancia. de hoy, ¿vale? agradecerle por supuesto a cada uno de nuestros invitados que han estado hoy con nosotros, y a ustedes gracias por su sintonía. Don Víctor Maturana y el padre David Gómez, muchas gracias por habernos acompañado, lo mismo al diputado José Manuel Edwards y Genoveva Sepúlveda, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sergio. A ustedes, gracias por su sintonía, y la próxima semana, luego de Tele2 Noticias, el día viernes, Pulso Regional, espacio para el análisis y el debate. Nos encontramos.